Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Hay una serie de normativas que ha salido en las últimas semanas que tiene que ver con acercarnos un poco a la modernidad en el sentido de establecer procedimientos PBN en aeródromos no controlados. Es un paso, yo diría, en la dirección correcta, pero como todo lo que se está haciendo, dicen que errar es humano, ¿no? Hay problemas de redacción en las normas. Yo diría serios problemas de redacción. En este caso no tan serios, pero sí existen algunas cuestiones de terminología. Una de los trabajos que me estoy tomando es comparar las normas con países que generalmente estoy tomando como países de referencia a Chile, Brasil, Nueva Zelanda y a veces Chile, Brasil y Australia, para no caer en una comparación con los Estados Unidos o con Canadá o con potencias aeronáuticas que todos conocemos y a las cuales muchos de los pilotos en Argentina vuelan, es decir, espacios aéreos que utilizan. Pero al ver esa comparación surgen las dificultades en la redacción. A veces el copy-paste no se hace adecuadamente. Pero yo diría que es un paso en la dirección correcta. En todo caso, en el Congreso Nacional se dan muy buenos cursos de técnica legislativa, que les serviría mucho a la gente de la ANAC. Abogados allá no faltan, tal vez al subsecretario mismo, tomar algún curso de técnica legislativa, técnica normativa, para no cometer tantos errores. Y además hay otra cosa que no es ningún pecado, ni se debe tener un orgullo tan elevado, que es el mecanismo de la consulta. El mecanismo de la consulta, de hablar con gente que sabe, de personas que están involucradas en los distintos sectores, no es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría. Así que, bueno, esa es una de las reglamentaciones. La otra que salió es la de dar provisoriamente certificados cuando los trámites no han sido completados por algún tipo de papel, algún tipo de documentación. Me parece también que es un paso positivo, aunque, como dije ayer en una editorial, o hace unos días en una editorial de Aeromarket, desnuda un poco la ineficiencia de la propia autoridad aeronáutica. Porque si uno tiene un cronograma de cada trámite que tiene que durar tanto tiempo y que quien tiene que hacerlo tiene que presentar el papel A, B, C, D, E, los que sean, viene con la carpeta y al tanto tiempo el trámite sale. Y que todos en el sistema sepan que no va a ser ni un día más ni un día menos. Sugiero que en la ANAC desaparezcan los cajones. Hace unos años, yo lo conté en otra editorial, muchos años, fui a una agencia de publicidad donde los escritorios no tenían cajones. Y le pregunté qué raro que esto. Dice, acá no queremos ver papeles. Recién aparecía la computación y la agencia era Lautrec. Y dice, no queremos que las cosas se estanquen, queremos que las cosas fluyan. Tal vez sacando los cajones, aunque bueno, si se saca el mobiliario, no sé cómo se arman los kioscos, pero bueno, habrá que resolver los problemas y hay que avanzar a paso firme y a paso sabio. Hoy nos damos el gusto otra vez de tener historia del transporte aéreo con Pablo Potense, pero antes vamos a ir a un aviso de estos amigos.
Bueno, gracias Luciana por ayudarnos desde el control con los avisos y con las cámaras. A Marcelo también, que nos ayuda en una pequeña edición que se hace después, pero que es muy importante, y con los reels y shorts que estamos emitiendo. El peronismo marcó una época en la aviación. Charlando con Pablo, que nos visita hoy, creo que es la quinta entrevista de esta serie, me hablaba de las cosas buenas, no tan buenas y malas de la época del peronismo en la aviación. Se me ocurre como introducción, y vos me vas a corregir, y acá está la libertad de hacerlo, yo me equivoco por supuesto, se me ocurre que cuando uno habla de peronismo está pensando en la inmediata posguerra, con los paradigmas de ese momento, no tanto con el peronismo que vino del 73 o el último, sino que ya llegaremos tal vez, si Dios quiere, pero pienso en esa época, que fue una época, no te quiero spoilear, porque tenemos muchas fotografías, tenemos muchas... Pablo documenta lo que dice de una manera que a mí me parece muy atractiva, y bueno, simplemente lo introduzco y le digo, Pablo, ¿de qué concretamente vamos a hablar hoy? Te hago una pregunta. Dale. ¿Hubo una edad de oro en algún momento de la humanidad? Edad de oro, ¿depende de qué? Bueno, de cualquier cosa. Alfonso el Sabio en España dicen que fue un tiempo... Bueno, yo creo que acá no hubo, pero el peronismo se pareció bastante. ¿Sí? Sí. O por lo ¿En menos, la aviación o con qué? No, en términos generales, en la bonanza que había de la posguerra, en un mundo... Eso no fue el peronismo, fueron los que recaudaron antes. Bueno, está correcto, pero el peronismo dilapidó. Lo puso a disposición de quienes estaban. Sí, ellos. El peronismo fue lo más importante que pasó en la política argentina en el siglo pasado. Sin duda. Sí, bueno. Y aún. Sí, fue un régimen que duró 12 años, del 43 al 55. Y fue un régimen que pretendió, y fracasó como todo lo que pretendieron eso, ocuparse absolutamente de todo. La famosa comunidad organizada. Y dentro de ese planteo tuvo su simbología y su propaganda. Poneme la primera figura. Aquí tenemos cierta idea de la Edad de Oro. El Pulqui, el primer avión a reacción construido en Latinoamérica, el séptimo del mundo, el octavo, algo así, dicen. Seamos realistas, no servía para gran cosa, pero hubo intención de meterse con esa tecnología, buscar un francés que lo diseñara, construirlo y hacerlo volar. Estuvo muy lejos de ser un gran avión, pero sí fue un avión a turbina en un momento en que los aviones a turbina no existían. Y debajo de eso, Ezeiza, el Pulqui le está sobrevolando, no, un cachito atrás del anterior. Ezeiza, un aeropuerto que en su momento quizás haya sido el más grande del mundo porque tenía el terreno más grande del mundo, 7.000 hectáreas. La tierra sobraba, en cierto sentido, en la Argentina, aunque el conurbano bonaerense es otra historia. Un aeropuerto modernísimo que dentro de un rato veremos que fue bastante más que un aeropuerto. El peronismo además fue un régimen de origen militar, de corte corporativista, en un momento en que el mundo estaba cambiando drásticamente, y trajo al país, en lo aeronáutico ahora sí, la doctrina del poder aéreo, que es una doctrina que se va a gestar en Estados Unidos, que dice que el poder aéreo de una nación es la capacidad de ésta para realizar hechos a través del aire por medios aeronáuticos. Eso implica volar y todo lo que significa volar, llámese militar, civil, transporte, instrucción, infraestructura, industria, materias primas, se mete con absolutamente todo lo que tiene que ver con la aviación, plantea
que eso es una sola cosa y por lo tanto tiene que tener un solo mando. Entre paréntesis, el solo mando soy yo el que dice que eso es así, ¿no? Claro. Que en este caso fueron los militares aeronáuticos que venían luchando por independizarse, llamémosle así, desde hacía rato, dentro de un sistema en el que dependía, la aviación militar dependía del ejército. Inyecto un pensamiento. En la vida militar, que no tiene nada que ver con la de una sociedad civil, la unidad de comando es fundamental, especialmente en la guerra. Tiene que haber unidad de comando. Seguro. En la sociedad no hay unidad de comando. Hay voluntades contrapuestas, hay convivencia, armonía, proyectos de vida distintos. Y bueno, un sistema para militar para una sociedad, me viene a la mente Esparta y Atenas, ¿no? Sí. La diferencia entre dos sociedades, Esparta organizada así, Atenas organizada de la otra manera. Correcto. Y pero volvamos a la Argentina. Sí. O sea, en la Argentina desde 1930 hasta la Revolución de 1943, la aviación estaba separada. La militar por un lado, que dependía del Ministerio de Guerra, y la civil por el otro, que dependía del Ministerio del Interior. En 1943, una de las primeras cosas que hizo el golpe de Uriburu fue pasar la aviación civil a la órbita militar. Y en 1945 creó la Secretaría de Aeronáutica. O sea, de Farrell, el 43, el golpe de Farrell. Bueno, sí, fue Farrell, en realidad Farrell. el golpe lo de Uriburu, pero Farrell fue el que, digamos, cosechó los frutos. La Secretaría de Aeronáutica era una vieja aspiración de los militares aeronáuticos, o sea, les dio independencia, no dependieron más del ejército. Y de alguna manera, estos militares aeronáuticos se apropiaron de toda la aviación en base a la doctrina del poder aéreo, y la Secretaría de Aeronáutica fue una secretaría con rango de ministerio. Había algunas cuestiones de técnica legislativa, vos hablabas recién, que tuvo injerencia sobre todo lo que volara. Civil, militar, industrial, capacitación, hasta, o sea, desde los grandes bombarderos hasta los aeromodelos que hacían los chicos en la escuela. Yo hice aeromodelos con planos que decían Secretaría de Aeronáutica, Dirección de Aeronáutica Civil, Aeromodelismo. Me acuerdo todavía de ese epígrafe que tenían los planos. Bueno, ahora sí, la que sigue, la Secretaría de Aeronáutica, por supuesto, tenía sus símbolos. El de abajo es el clásico de todos los símbolos aeronáuticos de toda la época, el escudo con alas alrededor. Muchísimas entidades aéreas tienen algo así, empresas, KLM, SAS, al principio funcionaban así. Y el de arriba es la Patria Alada, algo bastante más sofisticado. ¿Quién es? ¿Evita, no? No, la Victoria Samotracia, creo, con brazos. O del grupo de estudiantes que atendía Perón. No. O sea, este símbolo es de 1947, más o menos. Aparece, hasta donde yo sé, por primera vez en un libro del que vamos a hablar, que es la Aeronáutica Nacional al Servicio del País, y después se fue generalizando. O sea, hay muchos símbolos de las cosas militares que tienen la Patria Alada, y tenemos por lo menos dos estatuas, una en Mar del Plata y otra en Buenos Aires, ahí al lado del edificio Cóndor, y no sé, tengo idea de que alguna vez vi que hay una en Mendoza también. Hay otra más en la Escuela de Aviación Militar, que es horrible, porque es medio arte moderno, hecho con vaya a saber qué intenciones. Hay un monumento, perdóname, como una dirección o nota a pie de página, hay un monumento creo que está en Córdoba, que un multimillonario le hizo a su amada. Miriam Stafford. Claro. Miriam ¿Que Stafford, no es como medio parecido, no? No, es según de qué lado lo veas, es una torre sin gracia, es un ala de avión porque hay una cuestión técnica. Es el monumento más alto del país, hasta donde yo sé. Mirá. Es más alto que el Obelisco, seguro. Pero que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Pero Barón Visa, el famoso Barón Visa, se lo hizo a su mujer Miriam Stafford, que murió en un accidente de aviación en el primer intento de unir las 14 provincias por el aire.
Claro. Personaje interesante, Miriam Stafford, que en realidad se llamaba Rosa Rossi y era suiza. Ah, mira. Bueno, Que volaba con otro señor. en ese caso en sí, ese caso, tenía un sí. mecánico. Bueno, lo primero que hizo la Fuerza Aérea o la Secretaría de Aeronáutica fue lo más fácil que se podía hacer en ese momento, gastar plata, porque había. Entonces compró aviones, dale con la primera, militares, a lo pavote, o sea, la Fuerza Aérea se armó de una flota. La otra. O sea, acá tenemos aviones de transporte, aviones de bombardeo, aviones de enlace, una ambulancia, un helicóptero, más aviones de transporte. ¿Ese helicóptero que es un Sikorsky? Un S-51. Mirá, el S-51. Tiene, o sea, esos helicópteros tuvieron un régimen medio raro acá, pero tiene matrícula civil. Sobraban aviones en el mundo, ¿no? Aviones Sobraban. militares, digo. Sí, sobraban, pero ojo que acá hay unos cuantos aviones que son nuevos, ¿eh? Ah, mirá. El Dove es nuevo de ese momento, el Viking es nuevo de ese momento, el Fiat de abajo a la derecha también. Pasa a la que sigue, y la estrella de la aviación militar argentina, el Gloster Meteor. Claro. Un avión a reacción, algo desconocido. El segundo creo que fue. Después del Messerschmitt. Sí, hay, digamos, y el Sabre. O sea, el Sabre es posterior. Son aproximaciones sucesivas a un tema que realmente cambió la aviación. Un bimotor, porque no había un motor capaz de mover un avión así. O sea que tenía que ponerle 2 obligatoriamente. A los alemanes les pasó lo mismo. Pero Argentina compró 100 de estos. Hubo muchos accidentes. Sí, porque hubo unos problemas de instrucción de la Gran 7. Bueno, y también aviones civiles, que es la foto que sigue, donde vamos a encontrar 2 categorías, que son los aviones de transporte, que son los que están arriba, y los aviones de instrucción, que son los que están abajo. Se compraron centenares de estos aviones porque había que formar pilotos en los aeroclubes. Y centenares quiere decir centenares. Ahí cómo estaba la política de aeroclubes, vos después nos vamos a ocupar. Okay, o sea, hay toda una política de aeroclubes y de enseñanza. Muy interesante. Es interesante que para la mentalidad, independientemente de sea civil o militar o qué, aeronáutica argentina tradicional, hasta no hace tanto tiempo, una cosa era ser piloto militar, en el cual vos te anotabas en la escuela de aviación militar y seguías una carrera. Y otra cosa era ser piloto civil, lo cual pasaba obligatoriamente por una etapa de aeroclub. O sea, era algo, como decir, originariamente deportivo, lo cual no sé si le subía o le bajaba el precio a la aviación civil, pero es un hecho que ocurrió. Pues se formaron muy buenos pilotos. Sin duda. Aparte, tenían bastante pocas posibilidades de que se formaran otros pilotos. Hasta el último fenómeno que vamos a ver hoy. Después viene la divulgación, pasa a la próxima. Lo primero que hicieron en 1945 fue instituir la Semana Aeronáutica, que era una semana en la cual la aeronáutica salía a mostrarse por el país. Yo vi esta foto porque me las adelantaste. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Esa es la 9 de julio? Eso es la 9 de julio. A la derecha Cerrito, a la izquierda Carlos Pellegrini. ¿Y el edificio ese? No, eso es ¿O es un montaje? Papel pintado, ¿no? ¿Ah, sí? No. Estructura tubular, cubierta por algo, y el espíritu de Albert Speer sobrevolando todo, que era el arquitecto de Hitler, claro, porque está muy copiada, como muchísimas exposiciones y cosas peronistas, claro, de la arquitectura ornamental de Hitler. Bueno, esa es la parte de adelante, o sea, digamos, ¿y la de atrás? Que es el que se para ahí y mira para acá. Sí. Lo que va a ver es el obelisco. Ajá. Todos son edificios prefabricados. ¿Que se montaron para ese evento? Se montaron para ese evento. Se aprovechó. Mirá. Además, ahí abajo hay una playa de estacionamiento, que eso fue terminal de combis, que también se utilizó para ese evento. Y la que sigue, que es vista del otro lado, ahí se ve atrás la torre, claro, y ahí lo llenaron de aviones.
un esfuerzo logístico de la Gran 7 para llenarla de aviones. Que los armaron ahí. Los armaron ahí, los desarmaron. Uno no se lo pudieron llevar de vuelta. Lo armaron ahí y... Quedó ahí. No, se lo llevaron, pero no lo pudieron hacer funcionar como debía. Hizo un par de vuelitos y lo... creo que fue un Abraham Lincoln, pero no estoy seguro. ¿Cuánto derroche de dinero, no? Sí, había. Claro. Había. Es un extraño momento en el que había. Pasamos a la siguiente. La siguiente gran exposición... Había cuando llegaron y no había cuando se fueron. Exacto. Como cualquier gobierno que se precie. Sí, más o menos. Mar del Plata, Hotel Provincial. No sé si fue en el edificio del casino o del Hotel Provincial. Exposición Alas Argentinas. La gran estrella, el Pulqui 2. Un diseño de Kurt Tank, un avión de caza con alas en flecha. Lo más moderno que se podía pretender tener en el mundo en ese momento. Este fue el segundo prototipo. ¿Y las condiciones de vuelo? Nunca se terminaron de saber. Ah. O sea, y ahí viene, años después, Kurt Tank, cuando ya no era un funcionario peronista, dijo, con los peronistas no se podía trabajar. Uno terminaba de construir un prototipo y cuando tenía que empezar a probarlo se lo llevaban a una exposición y lo dejaban meses ahí. Ah. Se refería a este hecho. Este avión que estuvo ahí meses para que la gente lo viera y hacer propaganda justicialista. Bueno, seguimos con desfiles, presencia. Poné las que sigue. Este es el desfile del 9 de julio de 1951. Mirá la cantidad de aviones. Después tenemos festivales, reuniones, casi te diría hasta fiestas patronales. No, también fiestas patronales. En las que sobrevolaban aviones de la Fuerza Aérea o de los aeroclubes, haciendo fundamentalmente presencia, adhesión. Había una cierta idea de fomento para el crecimiento de la aviación. Había una idea de fomento y todo esto estaba enmarcado en eso de hacer fomento. Los aeroclubes recibían infraestructura y recibían primas por hora de vuelo y por kilómetro recorrido. Los aeroclubes, los clubes de planeadores, los clubes de aeromodelismo. Y pasa a la siguiente. Bueno, este es un avión... el Boyero. El Boyero, sí. Diseñado por la fábrica de Córdoba, pero construido por la industria privada. Cosa curiosa, 130 aviones de estos se construyeron. Hay unos cuantos los Boeros. Los Boyero. Pero ¿fue fabricado por los Boeros o no? No, por Petrolini. Ah, Petrolini. Petrolini, no. 130 aviones es una buena cifra para un avión argentino para aeroclubes. Sí, una excelente cifra. Que era no me acuerdo el Boyero si era un avión que tenía una parte de metal y una parte de tela, ¿no? Creo que era máximamente tela y madera. Ajá. Por la época metal muy poco puede haber tenido, porque no había. Claro, yo no me acuerdo, lo he visto hay algunos, de cerca un Boyero, sí. Vas a ver. Esta foto no es mía, pero preferí poner una foto en blanco y negro por una cuestión de época, porque hay boyeros que están muy lindos, sé que ven en Rodríguez. Lo voy a ir a buscar. Pasa a la que sigue y increíble, eso es el Aeroclub Argentino. Lindísimo. Ningún aeroclub del país tuvo semejante hangar de hormigón armado pesado. Yo pasé días ni ahí semejante de mi vida. torre de control, o sea, seguimos con que lo fácil era gastar dinero. Y se gastaba en estas cosas que después se usaron o no se usaron. Bueno, el Aeroclub Argentino, que todos sabemos que me hace acordar a algunas... A Tita, una controladora de tránsito aéreo cuyo apellido en este momento no me acuerdo. Oí hablar de una Tita. Era una mujer increíble, de origen alemán, con su acento. Me acuerdo de Funes también, otro controlador de tránsito aéreo, de una cantidad de gente. Ahora... Fue una linda época para mí. Estoy hablando 70 años bueno, 70. Y pasar a la foto siguiente... Y tenés el antes. Lo de arriba es un gran acto aeronáutico en Morón en 1935. Aquel debe ser el famoso hangar 5. No sé qué hangar de es. Hoy. No sé cuál es, pero eso es Morón, un día que había muchos aviones.
Y el de abajo es el mismo edificio del Aeroclub Argentino. Ahí atrás, a la derecha, Qué arriba, barbaridad, mirá. se ve el hangar. Aquí los conté, eran como 120 aviones que se ven en esta foto. Mm. Aparentemente todos PA-11 o por el estilo. O sea, esa es la contundencia del peronismo, del fomento, de la instrucción. Y de la Cuidaban plata de poco los argentinos. De la plata. Cuidaban poco el material. Un avión tenía un problema, en lugar de llamar al mecánico, lo devolvían y le mandaban otro. Eso fue una parte importantísima del problema. Sí. Bueno, cambiando el ángulo de la información, el tema sigue, es el transporte aéreo. Ya hablamos bastante, o sea, había sociedades mixtas. Estas sociedades mixtas cubrían todo el país y había una LADE. No pasa nada. LADE era de la Fuerza Aérea. LADE quizás sea la mejor construcción política de toda la historia de la Fuerza Aérea. Pero eso quedará para otro momento. Bueno. El asunto es que se pensó que que la Fuerza Aérea iba a controlar a las mixtas, con lo cual hubo 3 mixtas que volaron vuelos domésticos con sociedades, con empresarios que ya estaban, Dodero, Pueyrredón. Y De las que hablamos Alzoguer. un poquito la vez pasada también. Sí, hablamos un poquito. Sí. Y se pensaba que FAMA, la Flota Aérea Mercante Argentina, la internacional, iba a estar manejada por la Fuerza Aérea a partir de la ADA, disfrazada de sociedad mixta. Nada de esto ocurrió. El gobierno le sacó a la Fuerza Aérea el control de las sociedades mixtas y del transporte aéreo y se lo pasó al Ministerio de Transporte. Entonces, Eso es la misma época del en la Perón. 48, sí. Ajá. O sea, hay una interna que se ve, a veces es más evidente, a veces no, pero entre el Ministerio de Aeronáutica, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, que es muy violenta por la ocupación de espacios. Bueno, y entonces llega otro cambio fundamental del peronismo, que es la Constitución. La Constitución de 1949 nos va a dar un Ministerio de Aeronáutica, ya no es más una secretaría, y nos va a dar el artículo, un montón de otras cosas, derechos, por ejemplo, dio un montón de derechos de los trabajadores, de la ancianidad, pero no dio derecho de huelga. Como dijo Evita, ¿cómo le vamos a dar derecho de huelga si los trabajadores jamás le van a hacer una huelga a Perón? Y somos nosotros. Sí. Claro. Bueno. Eso mismo dijo Mussolini en Italia. Bueno. Nunca tuvieron menos derechos los trabajadores que con Mussolini en Italia. Bueno, el asunto es que esta Constitución tenía un artículo 40 que decía que los servicios públicos y los bienes estratégicos, tipo caída de agua, minas, eran propiedad inalienable del Estado. Entonces había que sacar el capital privado de ahí, y así fue que todas las sociedades mixtas que andaban dando vueltas se unificaron en una sola, que fue Aerolíneas Argentinas. Y Aerolíneas Argentinas tuvo la tarea que le llevó casi 2 años. Supongo que los capitales que estaban en las sociedades mixtas habrán sido resarcidos con creces. Hasta el último centavo. Claro. Todo Les lo- convino. Les convino, es decir, fue una... Alzogaray estaban también. Alzogaray estaba ahí en Sonda. O sea, el régimen de las sociedades mixtas como sistema administrativo financiero estaba copiado totalmente del régimen de los ferrocarriles británicos. El de los ferrocarriles británicos evolucionó, al final vino la ley Mitre que lo puso más o menos en caja, pero básicamente era un capital definido de acuerdo a una metodología por el cual el inversor tenía garantizada su inversión, o sea, el capital nunca se lo tocaron, y garantizada una renta del 5%. Ese 5% en ese momento era una renta bastante buena para una inversión con el Estado. Si vos comprabas los bonos de la deuda, los títulos clásicos, te pagaban 3,5, algo por el estilo, de interés. O sea que era mejor negocio poner una línea aérea con todas las ventajas de tener una línea aérea. El otro tema que
también pasó por la Constitución a poder del Estado y no se cumplió, no pudo cumplirlo el Estado, fueron la infraestructura. La infraestructura tenía aeropuertos privados, para no es la siguiente, que eran algunos de... Bueno, esta ya pasó, ahí está, eso creo que es Río Gallegos. Eso era un aeropuerto en 1945-47, lo había hecho Aeroposta Argentina y estaba más pensado para proteger los aviones que a los pasajeros, eran galpones, lo cual tenía su lógica. Estos aeropuertos de la Patagonia siguieron siendo de la Sociedad General de Aviación, que era la sociedad inversora de Aeropuertos Argentina, y se los alquiló a Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas no le pagó, entonces toda esta época fue un conflicto jurídico por cobrar los alquileres de estos aeropuertos, que al final las cansadas terminaron siendo nacionalizados. Lo que sigue es más interesante, que es el litoral. Hacemos una pequeña pausa, nos quedamos con esta imagen con la que vamos a volver y nos vamos a unos consejos. Siempre te pido lo mismo, que pongas un like, que recomiendes el programa, que hagas un comentario. Eso nos ayuda y ayuda a que la serie vaya funcionando, porque creo que es muy interesante conocer nuestra historia, tener noción de dónde venimos, para pensar también a dónde vamos. No se puede pensar en el futuro desconociendo todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Así que, Lu, cuando quieras. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Con auténtica vocación aeronáutica, Arabia te ofrece la más amplia variedad en repuestos y accesorios para aeronaves. Bueno, estamos acá de vuelta. Nos quedamos con una foto. Sí, la foto de una operación aérea en el litoral argentino, allá por 1950. Ah, se ve un hidroavión allá al fondo. Se ve un hidroavión allá atrás, pero no había infraestructura. O sea, los hidroaviones fueron, ¿cómo decir?, obligatorios, porque no había más remedio que utilizar lo que había, que era el río. Claro, los espejos de agua. Los espejos de agua. Entonces, en ese caso, ¿sabés qué río es? No, esta foto la conseguí como se consiguen fotos por internet. No sé de dónde salió, no sé dónde es, pero está muy claro qué es. ¿Pero eso vendría a ser acá? Eso es acá, sí. Mira. Sí. Eso es un avión de Alfa. Bueno, o sea, en el litoral, infraestructura, poco y nada, y no se construyó nada durante el peronismo. Vamos a ser realistas. En el noroeste sí había alguna infraestructura más o menos buena, porque era, si bien era estatal,
había sido construida con las directivas de Panagra. Ah. Y Panagra era una empresa exigente. Y siempre se les arreglaba para que los gobiernos le hicieran la infraestructura en todo el mundo. O en casi todo el mundo. Te hago una pregunta. De esa época, por el hidroavión, ¿de esa época eran los Catalinas o Sí. que operaron acá Sí, en lo que se llama Catalinas a veces? Los Catalinas vinieron como excedente de guerra a la Armada. Claro, claro. Bueno, y bueno, o sea, te decía, en el noroeste había infraestructura que era estatal, pero había que mejorarla, pero era más o menos aceptable. Y la Fuerza Aérea, o sea, la Secretaría, Ministerio de Aeronáutica, creó una Dirección General de Infraestructura, pásame la siguiente, que se suponía que se iba a hacer cargo de las obras. Esta es una clásica propaganda peronista que muestra lo que hicieron a lo largo de los años. Plan quinquenal de infraestructura. Exacto, como vemos tiene pistas, tiene Perón cumple y baliza. evita dignifica. Exacto. Y tanto dignifica que en lo que más invirtió desde uno analiza todo ese dibujo es en viviendas, Ah, mira. más que en pistas de aterrizaje. Bueno, ahí el famoso Barrio 1 Sí. o Barrio Justicialista, que está pegado al aeropuerto, Sí. que era un lindo Era un lindo barrio. barrio. Sigue Y siendo, ¿no? hoy es más lindo todavía porque las han reciclado, Claro, las o sea, casas han hecho. vamos a ser realistas, nunca fue un barrio obrero. No. Bueno, se hizo un plan de construcción de infraestructura, las Fuerzas Aéreas. Tengo que decir el Ministerio de Aeronáutica. En pasame este la caso el siguiente. Ministerio de Aeronáutica. Sí, o la Secretaría. Ese plan de construcción que se ve bastante mal, pero está tomada de información oficial, muestra un montón de aeropuertos que en ese momento eran de un diseño muy antiguo. Porque eran los diseños de preguerra, aviones livianos que necesitaban pistas en diversidad de sentidos. Entonces, si uno construía un aeropuerto, tenía que hacer algo por el estilo de esto. Ahora, ¿esos aeropuertos son viejos que se utilizaron en ese momento o nuevos que se hicieron con vieja Ni concepción? siquiera se construyeron. No se La construyeron. gran mayoría no. O sea, los que se construyeron, sí, fueron Córdoba, Comodoro Rivadavia, Salta, Aeroparque y Morón. Pasame a la siguiente. Que Morón ya estaba y lo habrán Claro, hecho. Morón estaba, pero le hicieron una terminal. O sea, esta es Córdoba, la terminal de Córdoba, y en Morón Que en aquel momento se llamaba Pajas Blancas. se eso. llamaba Pajas Blancas. Claro. Sí. Y la que sigue, que es Morón, ahí tenés la terminal, que es muy parecida a la de Córdoba, Sí. y esos brutos hangares que hoy son el Museo Nacional de Aeronáutica. Claro, y lo de arriba, que todavía, bueno, voy a decir algo que todos los pilotos conocen, el hall ese que está vidriado, todavía tiene los usos horarios con relojes. Sí. Todavía existe eso. Existe. No funcionan, pero existe. Pero lo que sí funciona es, o sea, si ahora lo miramos seriamente, ese hall es un horno solar orientado al oeste, es invivible. Sí, a menos que le se pongan hizo aire para el acondicionado. invierno. Sí, se hizo para el invierno. No se miraba, la arquitectura solar no existía, era muy antigua o vendría después. Bueno, y también se construyó la que sigue, el Aeroparque, que creo que ya lo vimos. Esto no se construyó, pero se dibujó y se promocionó hasta el cansancio. ¿Para qué se hizo el Aeroparque? Nadie lo sabe. Porque en definitiva de lo que quedó fue una sola pista. Que no es ninguna de las que están dibujadas. Que no es ninguna acá. de esas. Es ninguna de estas. Bueno, dejemos al Aeroparque dormir el sueño de los justos. Y aparece otro participante, protagonista, que no estaba en los planes originarios, que es el Ministerio de Obras Públicas de Pistarini, que tenía muchas ganas de construir cosas. Claro, como debido. Entonces decidió, sí, pero creo que pensaba un poco más Pistarini, Sí. decidió construir la puerta de entrada de la Argentina. Pasame la que sigue. Cuando se construyó el puerto de Buenos Aires, el actual Puerto Madero, 1890, 1910 más o menos, esas son las fechas, la idea
que no sé si está escrita en algún lado, pero en el terreno se verifica, era que el visitante que llegara a Buenos Aires quedara deslumbrado por lo que es la Argentina. Entonces construyeron estos edificios, algunos públicos como la aduana, el correo, y otros privados como los 3 que están abajo, y muchísimos más. Si uno recorre el eje Leandro Alem, Paseo Colón, va a encontrar edificios... ¿Uno de esos no es el Lausen? No, ¿no? No. Hermosos edificios. Sí, no, hay muy lindos edificios. El correo es espectacular. Sí, y bueno... la aduana. La aduana, el Railway Building, que es el del medio abajo. El comando en jefe del ejército es posterior. Bastante posterior, okay. Sí. Pero dentro de algún modo forma la idea de dar una espectacularidad a esa zona. O sea, señores, usted está llegando a un país polenta. Y Ezeiza tiene exactamente el mismo mensaje. Pásame la siguiente. O sea, usted está llegando a la nueva Argentina. ¿Y qué es la nueva Argentina? El aeropuerto, que era un aeropuerto de primera categoría mundial, los barrios obreros, que no eran obreros, pero esa es otra historia, los hangares de mantenimiento, que es tecnología pura, la autopista, las autopistas en ese momento estaban de moda en el mundo, toda una zona forestal. ¿Eso es real y se llegó a hacer así? Eso es una foto. Una foto, okay. Eso es una foto. Y eso que se ve a la derecha abajo son las piletas... Las piletas olímpicas. Claro. Uh-huh. Claro. Más atrás está. Ahora, un poco, o sea, el trébol de 4 hojas que se ve ahí de la llegada de la autopista, fotografiado hasta el cansancio, no llevaba a ninguna parte. O sea, uno seguía derecho y llegaba al aeropuerto. Podía usar el trébol para ir al barrio. Claro. Eso es cierto, lo cual con el tráfico que tenía la autopista. Pero no te conectaba con lo que hoy es la 205. Bueno, dabas una serie de vueltas y aparecías en Canning. A Canning, en la estación Canning del Ferrocarril Provincia. Y para el otro lado se acababa ahí nomás. O sea, acá hay un misterio del urbanismo argentino. ¿Por qué? Desde la autopista Richeri, que es el último, hasta 100 kilómetros más allá, no hay ningún puente sobre el riachuelo. O sea, la provincia de Buenos Aires está partida por la mitad por eso. Ajá. Y en esa época no existía el camino de cintura, ruta 4, nada. Existía como definición, este es el camino de cintura, pero o sea, el camino de cintura hoy por hoy es bastante discutible que eso sea un camino de cintura, ¿no? Pero sí, bueno, ahora sí lo van emparchando un poco. Ruta 4, ¿no? Sí. Ruta 4, camino de cintura. Y después la foto que sigue, después de la... Y si seguías por la autopista, que era la más ancha, de esos monobloques que se ven ahí a la izquierda. Sí, que todavía existen, claro. Son el mejor Le Corbusier que hay en la Argentina. Uno de los mejores Le Corbusier que hay en la Argentina. ¿Ah, sí? Sí, o sea, Perón sabía de quién copiarse. Pistarini sabía de quién copiarse. Y lo hicieron muy bien. Ajá. Y bueno, y tenemos el tercero en discordia, otro que quiere tener el poder en la cuestión, que es el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes se crea con la nacionalización de los ferrocarriles. Ajá. Y después de eso... Pésimo negocio, digamos. Imposible hacer otra cosa. Porque iba a pasar al Estado al poco tiempo. Sí, pero era imposible hacer otra cosa. El pragmatismo peronista también entra en juego. Bueno, al principio tenía los ferrocarriles y los puertos y después fue agarrando y un día agarró el transporte aéreo y llegó a hacer esta imagen parecida a la Patria Alada. Dale con la figura. Ahí estamos. La Patria con el Ministerio de Transportes cargando aviones, colectivos, barcos, trenes, lo que sea. Todo eso es transporte. Bueno, nos va quedando un rato a ver cómo le imprimís el... Bueno, de la fábrica militar de aviones ya te hablé y vamos a hablar... voy a hablar de la fábrica militar de aviones. La fábrica militar de aviones ya vimos la vez pasada que fue una idea pionera de 1927. ¿Funcionó o no funcionó? Los aviones eran vuelos malos irregulares, diseños propios, diseños bajo licencia. Más o menos en el 40 se organiza un poco mejor. Y cuando llega Perón y empiezan a aparecer los técnicos extranjeros, era lo que se ve en la foto que sigue, que es una propaganda
del Instituto Aerotécnico, que tenemos los 2 aviones de arriba, que son de madera, el Calquín, el DL-22, que se construyeron 100 del primero y 200 del segundo, eran posibles. Los de abajo, el Pulqui y el Ñancú, se construyó un solo prototipo de cada uno y eran cosas publicitarias, estudios, qué sé yo. O sea, para tener una idea de lo que fue la fabricación de aviones del peronismo, entre 1944 y 1954, o sea, 11 años, se anunciaron 22 prototipos distintos de aviones, la mayoría innovadores, interesantísimos, y se construyeron 23 aviones en total. Me gustaría saber la plata que se gastó en eso. Nunca lo sabrás. Nunca. No te molestes. ¿Y cuántos se vendieron? No, jamás. Jamás. No. O sea, el concepto que de alguna manera es el concepto que todavía está en pie. O sea, ¿qué pide la fábrica militar? FADEA hoy o como se llame. ¿Qué pide? Contratos con la Fuerza Aérea. Sí. Llora por contratos con la Fuerza Aérea. Ahora están buscando otro modelo, pero... sí, ayer fabrica algunos pedazos. O sea, la realidad es que hoy por hoy, mi opinión, no da para más que una fábrica de partes. Claro, ese podría ser una... No puede ser una... Lo que están tratando de vender es las instalaciones, las herramientas y las horas hombre a empresas privadas para producir algo. Por ahora tienen, hasta donde yo sé, un solo contrato. Ayer o anteayer cambió el directorio. Sí, eso me enteré. No. ¿Por qué medio te enteraste? No, te digo porque ayer publiqué yo. Sí, no, lo leí, pero creo que lo leí antes en otro lado. Ah, bueno. No te olvides que yo me despierto a las 7 de la mañana y empiezo a leer diarios. Bueno. Bueno, y el golpe de gracia, llamémosle así, en 1952, la Argentina tenía un problema grave que era que no tenía autos, ni camiones, ni tractores, ni motos, ni nada. Entonces, a iniciativa de gente del Ministerio de Aeronáutica, lo cual es muy significativo, deciden convertir la fábrica de aviones en una fábrica de autos. O sea, el rastrojero. Tiran por la ventana todo el concepto industrial de la doctrina del poder aéreo por una cuestión coyuntural que era fabricar autos. Rastrojero, chatita justicialista, el justicialista, tractor Pampa, moto Puma, alguna lancha y alguna otra cosa más. Buenos, malos, regulares, necesarios sin duda que sí. Bueno, dicen que Hitler tenía el proyecto de desarrollar el Volkswagen de Porsche, ¿no? Sí. Acá hicieron el justicialista, una pequeña diferencia tecnológica, pero bueno. Sí, bueno, ahí está. La que sigue, para ponernos en... Ah, mira. Ahí tenés la producción de lo que fue alguna vez una fábrica de aviones. Y una fábrica de aviones con pretensiones. Lo importante es tener las ideas claras. Sí. Aerolíneas Argentinas fue otro símbolo del poder aéreo argentino. Pasame a la siguiente rápido, que es un avisito que salió en algún momento, que el texto es que lleva el espíritu argentino al mundo, una cosa así, dice ahí. Es llamativo. Bueno. La que sigue, o sea, no es moco de pavo. Ese es el plan de Aerolíneas en 1952. O sea, que mostraba a la Argentina en el mundo, la mostraba sin ninguna duda. ¿Y ahí es donde empezó a volarse internacional más regularmente? Sí. Bueno, ya se volaba. Sí. Se volaba poco, pero algo se volaba desde el 46, por ahí. Y ahora vamos a los grandes medios de comunicación. Dale. Con el número 1, la Revista Nacional de Aeronáutica. Ajá. Eso es un DC-3. En eso se volaba. El orden de las figuras es matador. La que sigue es lo que se hizo con LADE, que empezó a volar algunas rutitas, como se puede ver. Ajá. Estas rutitas, de algún modo, para ocupar el espacio, no dejar las cosas en manos de las mixtas, o sea, de transportes. Dato interesante, esas mapas de más o menos del 50, nada al sur de Neuquén. O sea, que LADE es una línea patagónica, por lo menos en esa época no era cierto. Claro. Y ahora sí vamos a la Revista Nacional de Aeronáutica. El ejército tenía un círculo militar, tiene.
El Círculo Militar tenía una dirección de publicaciones. Esa dirección de publicaciones tenía la biblioteca de oficial que hacía libros, varios firmados por Guiraldes, y la revista militar que se repartía entre la oficialidad. O sea, era todo un sistema de divulgación interno, porque circulaba dentro de la fuerza, no se vendían en los kioscos. Sí. La Fuerza Aérea copió exactamente el mismo mecanismo. La biblioteca del oficial fue la dirección, no, fue la Colección Aeronáutica Argentina, y el Boletín Militar fue la Revista Nacional de Aeronáutica, con una diferencia fundamental. La Revista Nacional de Aeronáutica se vendía en los kioscos. O sea, estaba llegando a la población. ¿Ese es el antecedente de Aeroespacio? Sí. Okay. Sale desde 1945, la revista técnica más antigua que hay en el país. Tenía una política editorial quizás contradictoria, porque por un lado era un house organ de la Fuerza Aérea, que llegaba a toda la oficialidad, y entonces se ocupaba de cosas tales como los torneos de bowling de la Fuerza, y por otro lado tenía artículos interesantes de técnica y política aeronáutica. El que se dio cuenta bien de eso y escribió montones de artículos promocionando las salas volantes fue Raymond Horten. Claro. Horten publicó muchas cosas en el aeroespacio diciendo que el futuro era de las salas volantes. Yeah. Otro que lo aprovechó fue Guiraldes, que defendió la doctrina del poder aéreo en artículos interesantes. Una cosa que siempre tuvo la revista fue que nunca tuvo muy claro quién escribía, porque ahí se podía escribir con firma, sin firma, con seudónimo. O sea, ahí hay una confusión. Después, estudiando con cuidado, me empecé a decir, este Guiraldes, Rafael Sanz, o quiénes son los personajes que escribieron. Bueno, lo que siguió fue un libro contando lo que era la Fuerza Aérea, la Aeronáutica Nacional al servicio del país, una cosa bastante grande, es un formato grande de libro, de como 40 por 30 centímetros. ¿Qué sigue? Sigue, bueno, el interior del libro cuenta todo lo que hizo la Fuerza Aérea. Pasame las dos que siguen. Primero cuenta cómo es el organigrama y de diversas figuras. Y el otro es el equivalente del peronismo, La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana, otro libro grosero que tiene como 800 páginas, una cosa así, en formato muy grande. Propaganda. Ahora, ese libro es el libro más leído por los que han decidido mirar lo que hizo el peronismo. Hay muchas cosas que son verdad, muchas que no son verdad, muchas que son buenas intenciones, etcétera, etcétera. El capítulo aeronáutico, dale con la que sigue. Prolongan la patria hacia el cielo, así se llama, muestra lo que hace la Secretaría de Aeronáutica, con algunas licencias interesantes. En ese momento Aerolíneas Argentinas no existía, las mixtas no existían, entonces la Fuerza Aérea aprovecha para decir que el ADE volaba por todo el mundo. Dale con la que sigue. Eso que se ve abajo a la derecha, rutas internacionales del ADE, mentira total, el ADE jamás soñó con eso. Y después, bueno, seguí la fábrica de aviones, lo que corresponde. Ezeiza, dale con la que sigue. Bueno, es la misma, ¿no? Solo que sí. La presentación del ministerio cuenta cómo es el plan modular de crecimiento de Ezeiza, muy interesante. Cuando yo era chico y lo vi me llamó la atención que fuera así, pero es así y llega a una capacidad final de 67 aviones, una cosa así para el año 60 y pico, más o menos lo que tiene ahora. Lo de siempre, comparación con las pirámides de Egipto, todas esas cosas. Claro. Y ahora nos queda lo que se le escapó al peronismo. Nada menos. Lo que se le escapó, lo primero que se le escapó es la burguesía agropecuaria. Los dueños de estancias se dieron cuenta que era mucho mejor ir en avión a sus estancias que ir en caminos o en tren o por las rutas que había, y empezaron a comprar aviones. Mostrame la que sigue. No, es la anterior. La que sigue, sí. Este es un aviso publicado en la revista del Automóvil Club. ¿Qué es un Luzcombe? Un Luzcombe. O sea, ofreciendo aviones modernos, era un metálico, a clientes privados. Estos clientes privados tenían una lógica y buscaban unas reglas muy distintas de las reglas del Aeroclub, que eran las reglas de la aviación privada argentina. ¿Nos quedan muchas? No.
Ok. Entonces, esos clientes privados necesitaban otra cosa. Esa otra cosa era fundamentalmente hangares en Buenos Aires y un lugar donde pudieran confiar en que iban a tener un mecánico, una escuela de vuelo, un lugar donde estar, etcétera, etcétera. Y ese lugar fue el aeropuerto de Don Torcuato. Que Muy si bien. vos mirás, la que sigue es eso. Hangares y hangares y hangares. Y el Estado no le dio ni 5 de bolilla, la que sigue es una anécdota. Privado totalmente eso, ¿no? Sí. 30 años tardaron en darle un teléfono al aeropuerto. 30 años. Eso es lo que se llama ignorar, ningunear, que le dicen ahora. Y esto, lo que sigue es Don Torcuato, la realidad de Don Torcuato, que es hangares, hangares, hangares y hangares. Esta foto Hasta que es se bastante- cerró, sí. Esta foto es posterior. Otra cosa que empezó la Fuerza Aérea y no pudo continuarla, fue la que sigue, campaña de espolvoreo, los taxis aéreos, que Sí. se le escaparon totalmente. Fredes Porque ahí tienen que aparece. estar repartidos por todo el país, es otra cosa. Y la que sigue es la lucha contra la langosta, que le empezó bien, logró erradicar la langosta, pero no la pudo continuar, se la pasó al Ministerio de Agricultura, tampoco. Y al final se convirtió en una actividad privada, más o menos subvencionada o más o menos apoyada por las autoridades. Y la última que se le escapó, que fue grande, fue esta empresa que se llamaba Transportes Aéreos Interamericanos, que fue una carguera que volaba con Curtiss C-46 alrededor de 1950. Hay un montón de otras cosas que se le escaparon, que son interesantes para la anécdota. Pero, digamos, eso fue la aviación peronista. Bueno, una corrida final para mucha historia y muchos datos. Se nos fue el tiempo, pero nos encontramos de nuevo en unas semanas para abordar La desregulación argentina, el posteriorismo. la desregulación Aramburu, argentina. Previs. Ok, bueno, seguimos cronológicamente y lo que se viene es la primera desregulación argentina. La primera fue una de las primeras del mundo. del mundo, ok. Siempre pioneros. Siempre pioneros, sí. Pero bueno, es nuestra historia documentada. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa.